¡Uh! Abre los cielos, Señor. Abre los cielos y haznos entender en esta mañana lo mucho que tú quieres enseñarnos. ¿Ah? Así es que lo felicito a Casa Escuela, que siempre está ahí tan responsablemente conectados, y también a los que están también de la iglesia, conectándose también con nosotros, el equipo de servicio también, que hay varios del equipo de servicio que todavía no veo conectados. Siempre todas las clases son súper relevantes y es muy importante que si yo tengo tiempo para conectarme lo haga, ¿no? Porque es muy importante para poder crecer en nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿No? Entonces, mientras más escuchemos la palabra de Dios, más vamos a poder crecer en nuestra fe. ¿No? Entonces, por eso que es muy, muy importantísimo hacerlo. Les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que todos puedan encontrarse súper bien, chiquillos. Y vamos con la clase de esta mañana. Gracias a todos los que me dan ahí el gusto de verles, de ver sus caritas, de los que están también complicados porque están ahí en sus trabajos. ¿Ah? Gracias por todos los que están ahí también concentrados, como siempre les enseño a mis alumnos de relacionados, que es imposible poder aprender una lección si no hay concentración. Así que les felicito a todos los que están concentrados con sus oídos ahí atentos, afinados para lo que el Señor nos quiera decir en esta mañana. Quiero saludar también a la Nona que está conectada, a mi Omi preciosa, que son nuestras reinas madres. Un aplauso para ustedes, preciosas, ¿ah? Que nos dan tanto ejemplo, siendo las mujeres más ancianas de la iglesia, sin embargo están ahí atentas, con una actitud tan bonita para poder aprender. Ya, vamos a la clase entonces. Vamos a compartir pantalla. Ahí, ¿lo ven? ¿Ven la diapo? ¿Ah? Sí, se ve. Ya. Se ve súper bien. Ya, qué bien. Bueno, chiquillos, estábamos hablando acerca de la Gran Comisión, ¿cierto? Pero quise retroceder un poquito, que empezamos hablando acerca de conocer a Dios, ¿se acuerdan? Que eso era lo más importante que el apóstol Pablo quiso hacer, que fue conocer a Dios, y por eso lo dejó todo, abandonó todo, renunció a todo, porque quería, lo más importante que él quería en la vida era conocer al Señor. Luego de eso se puso a trabajar por conocer al Señor y a ser instruido, y empezó a notarse, ¿cierto?, que realmente él se había arrepentido, en un cambio de carácter, en un cambio de actitud. Y hablamos también de algo muy importante, que es la sin sumisión no hay verdadera fe. Y por eso que es muy importante y relevante que estén todos los líderes aquí conectados de los diferentes grupos, porque es muy importante entender de que el discipulado, que es lo que estamos hablando, como esencia misma, es enseñarle al individuo, al creyente, al cristiano que quiere crecer y que quiere madurar, quiere enseñarle a las personas este principio tan necesario, ¿cierto? Como es la sumisión. La sumisión es fundamental si yo realmente quiero conocer al Señor. Sin sumisión, lamentablemente, no hay verdadera fe. Entonces, si no nos sometemos, no vamos a poder nunca crecer
nunca vamos a poder madurar, siempre vamos a quedarnos estancados. Para mí es muy importante poder decirles estas verdades, porque no se puede ser cristiano a nuestra manera, tenemos que ser cristianos a la manera del Señor. Entonces, por eso que es más fácil ser religioso, como siempre decimos, cumplir, ir a la iglesia, hacer los ritos, cantar, sin someterse. Es mucho más fácil ser un religioso y pensar que ya estoy dado bacalao porque cumplí. ¿Ah? Sin embargo, el Señor no nos pide solo cumplir, sino que el Señor nos pide obedecer. ¿Mm? No es solo cumplir, sino que es obediencia a la cosa. ¿Mm? Obediencia. Entonces, ¿cómo estamos nosotros somos buenos para cumplir? Es mi pregunta hoy día, ¿o somos buenos para obedecer? ¿Para qué eres más bueno? ¿Eres más bueno para cumplir los ritos? ¿Mm? ¿O eres bueno para obedecer? ¿Mm? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Hoy día está súper bueno Génesis capítulo 4, está espectacular, así que les animo a todos los que quieran escuchar este capítulo de los diferentes pastores que lo hagan, porque está pero muy, muy bueno, buenísimo. El capítulo 4 de Génesis del día de hoy, donde el Señor nos enseña acerca de las intenciones, de lo que el Señor no pesa, Dios no pesa el rito, sino que lo que Dios pesa, ¿qué es? Es la intención con la cual yo hago las cosas. Entonces, si tú eres bueno solo para cumplir con ritos, hay que tener cuidado, porque la cosa no es solo cumplir, sino que la intención que me lleva a obedecer. ¿Entiendes? Es muy importante entender esto, porque si yo no lo entiendo, obviamente que no lo voy a poner en práctica. ¿Mm? Es muy importante estar atentos a esta información, porque lamentablemente cuando no la entendemos es que caemos en el juego del error, ¿ah? En el error. Y es muy importante entender esta materia, ¿ya? Muy importante entender esta materia de que una cosa es cumplir y otra cosa muy distinta es obedecer. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás cumpliendo o estás obedeciendo? ¿Mm? ¿Quién quiere responder? ¿A quién le cuesta más cumplir que obedecer? ¿Con una intención real? ¿Hay alguien que quiera comentarnos esto? Sí, Claudita. Ya, tía Tutita. Ay, gracias. Bueno, yo tengo que decir que yo era tan religiosa y que para mí el día domingo era el día, pero como sagradito, para bañarme, para ponerme un vestido más o menos larguito y poder ir a la iglesia y hacer todo lo que decían, levantar las manos, orar y todo. Y después me daba cuenta que salía peor que como entraba. Mis diezmos, ofrenda y sería y chao. Y la Biblia se abría, mejor se abría la Biblia porque tampoco ya, mejor la escuchaba, decía yo. Llegaba a la casa y escondidita la Biblia, que nadie me la viera, porque así de hipócrita era, y punto. Entonces, hoy día que llegué a esta iglesia, cambió toda mi pensamiento en cuanto a decir, chuta, hoy día la Biblia, hoy día esto. Y hoy día me doy cuenta que lo único que quiero es entender, obedecer, agachar el moño, ser humilde, caerme cuantas veces sea necesario del caballo y obedecer a todo lo que ustedes me digan. Si me dicen, oye, pónete de guata, lo voy a hacer, porque sé que todo eso, lo que ustedes me enseñan, es para mi bien, no es para el bien del otro, sino que es para mis cambios. ¿Y cómo los puedo ver hoy día?
y los puedo ver. Tal vez soy demasiado agrandada, no sé, pero con toda la humildad puedo decir, ayer estuve con mi papito y puedo decir, Señor, esto lo hiciste tú, pero esto me ayudaron ustedes mucho a perdonar, a entender que tengo que perdonar y seguir pidiendo perdón y seguir reconociendo todos mis errores, todo lo malo que yo he sido, todo. Y esto me lo han enseñado ustedes. ¿Cómo no voy a estar agradecida de ustedes? Así que yo feliz, Claudita, con todas las enseñanzas de ustedes. Feliz, Linda. agradecida de mis 6 amados pastores y de todo lo que me enseñan. Así que todo lo hago con amor, con gratitud para Dios. Linda, bravo. Vamos que se puede, tía Tutita, que con esa actitud vas a llegar lejos. Casa escuela, antes de comenzar la clase de hoy día. ¿Son más buenos para cumplir o obedecer? Yo quería comentar, ¿Ya? para mí se me hace muy fácil el cumplir las cosas y el objetivo. Por el momento de obedecer, no obedezco. Siempre cumplo cuando me mandan a hacer X cosas y con un checklist lo marco y digo, ya listo, cumplí con el objetivo. Por el momento de obedecer, siempre estoy cuestionando, estoy siendo arrogante, estoy siendo súper orgulloso también. Y siempre veo una excusa que me favorezca a mí para salirme con la mía. Entonces, tampoco considero a la persona cuando me dicen que debo hacer tal cosa, pero sí en momentos del quehacer me resulta fácil pasar del paso. Y me doy cuenta de que no sé obedecer, no sé ser disciplinado, no sé someterme tampoco a ninguna persona. Eso, cuéntame. Gracias. Gracias, precioso Riquito, por eso. Vamos con la nona que está ahí desde Venezuela. Cuéntanos, nonita. ¿Aló? Nona. Ahora se oye. Ahora se oye, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, mi chama? Bien, reciban bendiciones. Quería Gracias. hacer una pregunta. Dale. Para mí es mejor obedecer que cumplir. Pero creo, no sé si estoy equivocada, que el que obedece también cumple. Esto tiene que ir de la mano. Una cosa con la otra. No una sola cosa, sino dos. Juntas. Sí, así es. Quisiera que me respondieran esta pregunta. Te la respondo al tiro, mi chama hermosa, preciosa de mi corazón, cónchale. Te la respondo. Lo que pasa es que, obviamente, cuando uno obedece, cumple. ¿Cuál es la diferencia? Tienen que escuchar Génesis 4 el día de hoy. La diferencia es la intención del corazón. Es lo que yo hago. Cuando hay gente que no tiene ninguna intención por someterse, pero ya lo cumple para que no le digan nada. Para que no le digan nada, para que no lo reten, para que no lo miren feo, cumple. Pero no está la intención del corazón para someterse a una instrucción, por ejemplo. Y por eso que el Señor no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar al Señor. Y por eso que hoy día en Génesis 4 es muy interesante cómo Caín y Abel hicieron lo mismo. Sin embargo, Dios miró bien a Abel y no miró bien la ofrenda de Caín. Cuando hicieron lo mismo, cumplieron los dos. Los dos cumplieron. Pero hubo la intención del corazón fue la que el Señor pesó, la que midió. Porque, bueno, escuchen ahí el reporte mejor, no les voy a hacer spoilers. Escuchen el reporte de Génesis capítulo 4 el día de hoy, que está muy recontra
interesante y muy contundente. ¿Ah? Por eso que yo le envío mi reporte a varios que me imagino que me escuchan, ¿cierto? Todos los días, o escuchan a sus pastores todos los días porque tienen un corazón sumiso, ¿cierto? Quieren aprender. Ah, qué bueno que puedan tener esa actitud tan sabia de ocupar bien su tiempo, escuchando a sus pastores y aprendiendo de ellos. Eso es un muy buen hábito. Entonces, claro, Nonita, yo puedo obedecer y cumplir. El problema va en la intención del corazón con la cual yo cumplo o yo obedezco. ¿Se entiende? Ah, qué bien, preciosa. ¿Ya? Entonces, vamos con la clase del día de hoy. Dijimos que sin sumisión, entonces, lamentablemente, para las personas que tienen problemas de orgullo, jamás lograrán ser realmente cristianos de tomo y lomo, como Dios quiere, si no se someten, si no tienen esta actitud sumisa que es tan necesaria para alcanzar el éxito espiritual, el éxito bajo el prisma de Dios. Entonces, estamos fritos si no nos sometemos. Y si no nos sometemos, entonces somos unos meros religiosos, que vamos a la iglesia, nos conectamos a las clases, reportamos, pero que no tengo en mi corazón la intención más mínima de someterme. Y cuando alguien no se somete, se nota, hay mucha soberbia, hay mucho orgullo, mucha autosuficiencia. Cuando alguien no tiene ese carácter, es un carácter el tema de la sumisión. Por eso que cuando la gente es como choriza, que siempre está cuestionando todo, es porque hay orgullo. En cambio, el humilde no es así. El humilde es como que siempre es muy bien pensado el humilde. Entonces, sin sumisión, amados míos, no hay verdadera fe, y la forma que el Señor instauró para que yo practique la sumisión es el discipulado. Someterme, como ya dijimos, el Señor respalda la autoridad humana. No es la gente que tiene que obviamente ignora muchísimo la escritura, hay mucha ignorancia, por eso que la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, cuando uno ignora la escritura, comete muchos errores, y por eso es que a Satanás le encanta que la gente ignore la verdad, ignore la palabra de Dios, y por eso se comete graves errores en su vida. Por eso que es tan importante aprender, es muy importante aprender. Eso es lo que más un hijo de Dios debe estar haciendo, debe dedicar su vida, a aprender, a nunca dejar de aprender, nunca dejar de inquirir en la voluntad del Señor, en la palabra del Señor. Ese debe ser un ejercicio súper básico para un cristiano. Nunca dejar de aprender. Conocimiento quiero, dice el Señor, no quiero sacrificios, porque a veces cumplir es fácil, sacrificarse es fácil, pero obedecer, conocer, aprender, requiere de una actitud del corazón, requiere de una actitud humilde para tener esta conducta. ¿Escucharon? Casa Escuela, alumnos de Casa Escuela, es muy importante. Si yo quiero tener éxito en mi vida cristiana, es muy relevante y muy necesario aprender a someterme. Conita, tienes la mano levantada. Cuéntame. ¿No desde aquí? Sí. Ah, ya. Bueno, aquí desde el estudio. ¿Ya? Bueno, súper feliz de estar aquí. Primero comentar, Claudita, y a todos. Y bueno, tengo una pregunta.
de repente hay cosas que no tenemos ganas de hacer, por ejemplo, no sé, de conectarnos a una clase, etcétera, por cualquier motivo. Y si de repente lo queremos hacer por obedecerle al Señor, está mal, porque yo prefiero, o sea, yo encuentro que es mejor hacerlo que no hacerlo. Entonces, esa la vida consiste en, la vida del cristiano consiste en determinaciones, no en sentimientos. ¿Ah? claro. Por eso que es muy relevante aprender a decidir y que tu cerebro le gane al corazón, como siempre le digo a mis alumnos de relacionado. ¿Ah? Cuando el cerebro le gana el corazón, entonces dedito para arriba. Cuando el corazón le gana al cerebro, entonces ahí es muy peligroso dejarnos llevar por las emociones y no por las convicciones. Entonces, cuando uno tiene una convicción, no importa si tienes ganas o no tienes ganas. Es una determinación, es un compromiso, es una responsabilidad, como cuando uno va a trabajar. Yo me imagino que las personas que van a trabajar no siempre tienen ganas de levantarse a las 6 de la mañana, cuando hace frío, está lloviendo, no tienen ganas de salir para ganarse los porotos para parar la olla, pero hay que hacerlo porque si no salimos no hay recursos y es una responsabilidad. ¿Ah? Entonces, lo mismo con la educación cristiana. La educación cristiana es una responsabilidad, es un compromiso conmigo, porque el Señor no pierde nada si yo no soy cristiano. El que pierde soy yo si yo no obedezco al Señor. Por lo tanto, tengo que tomar al Señor en serio, tengo que tomar al Señor como una responsabilidad, no como una cuestión meramente de ganas. Por eso es que tanta gente tiene la escoba en su vida y dice que es cristiano y tiene la escoba en su vida por no tomar a Dios en serio, por no ocupar tiempo de calidad para por no ocupar tiempo de calidad para aprender. Y por eso es que hay gente que ve a Dios solo de un prisma emocional y no de un prisma racional, concreto. ¿Entiendes? Entonces, al Señor, por eso es que el Señor dice, aprendan, pero ¿cómo yo voy a aprender si no dedico tiempo para aprender? Porque es más importante cocinar, lavar, planchar, hacer el aseo. Eso es más importante. Entonces, no, con las sobras de mi tiempo se las doy al Señor. ¿Cómo voy a tener una vida buena así si no le doy al Señor prioridad? Si no ordeno mi vida, si no ordeno mis prioridades, si no le doy a Él el primer lugar de mi día. Es un tema de orden, es un tema de disciplina, es un tema de educación. El Señor nos quiere educar, formar, capacitar para que podamos tener una vida espectacularmente maravillosa. Pero si yo no aprendo a cómo tener esa vida maravillosa, entonces nunca la voy a tener. Tengo que aprender. Y cuando aprendo, me tengo que someter, o sea, hacer lo que Dios dice para que me vaya bien. ¿Ah? Si yo no me someto a lo que me dice el Señor, ¿cómo me va a ir bien? Jamás. Aunque yo me conecte a las clases, aunque yo reporte, aunque yo haga lo que haga, si yo no tengo un corazón sumiso, va a ser solo una religión más. Nada más que eso. Hoy aquí estoy mirando y no puedo creer que está conectada mi tía Tutita con mi amado tío Petito. ¡Ay, un aplauso para ti, tío Petito! Y la tía Cristi, que están conectados ahí. El tío Petito ha estado un poquito complicado de salud. Hemos estado orando por ti, tío precioso. Qué bueno verte ahí bien, ya con la tía Cristinita. Les mandamos un besito y qué bueno que puedan estar conectados con nosotros a pesar de que estás ahí convaleciente, que estás ahí recién operado, tito precioso. Te mandamos un besito, un abrazo y seguimos orando para que el Señor te fortalezca y puedas recuperarte completamente. ¿Ya? Lindo. Ay, qué bueno que es ver a la familia conectada. Qué bendición. Ya, entonces hemos estado diciendo que el Señor ideó una forma tan fantástica para que aprendamos a someternos. Y esa forma fantástica se llama discipulado. El discipulado no es una clase como algunas iglesias
tradicionales lo practican, ¿ah? Como que ya hagamos la clase y ahí está, después te gradúa, se graduó de discipulado. No, el discipulado no es eso. El discipulado es una relación, ¿ah? Como la que hemos estado enseñando de Moisés con Josué, del apóstol Pablo con muchas personas, y cómo el Señor respalda la autoridad, que Dios nunca pasa a llevar la autoridad del liderazgo humano. Hoy día estoy reportando con la tía Tuti y hoy día el apóstol Pedro dice que tenemos que someternos. Por eso que es tan importante antes de someternos a un líder, a un pastor, escoger bien a quién yo quiero someterme, porque si yo escojo una persona chanta, si escojo un pastor que no veo los requisitos bíblicos, si escojo un pastor que no se le nota por ningún lado el carácter de Cristo, entonces no soy una víctima, yo lo escogí. Y si yo escojo a un pastor, entonces yo tengo que ahora someterme a ese liderazgo, porque yo lo escogí, lo pesé, lo medí, lo evalué, miré todo miré la lista que dice Tito y Timoteo que debe tener un pastor, y accedí, creí y le compro yo a esta persona, le creo a esta persona, por lo tanto me someto a su liderazgo. ¿Entiendes? Entonces, el discipulado, Casa Escuela y la iglesia que está conectada el día de hoy, les cuento que el discipulado es la forma práctica que tenemos para someternos. Entonces, no se trata como algunas personas dicen, oye, pero hasta eso lo tengo que preguntar. También tengo que preguntar esa. Bueno, eso tiene que ver con la relación. Cuando yo tengo una relación profunda, estable, sincera, honesta con personas de las cuales yo respeto, considero, admiro su fe, no es una obligación preguntar, es un quiero preguntar, quiero considerar. No es un tener que, es un quiero. Quiero considerar porque no quiero ser sabio en mi propia opinión. Puede que yo esté equivocada en lo que quiero hacer, aunque lo quiera hacer con una buena intención. Entonces prefiero mejor, antes de meter la pata, prefiero mejor evitar la fatiga y prefiero preguntar. ¿Usted tiene ese hábito? Bueno, la persona sumisa es una persona que pregunta. Los autosuficientes no le preguntan a nadie. Las personas que son sabios en su propia opinión siempre creen que están en lo correcto, entonces ellos dicen, no necesito preguntarle a nadie. Porque yo estoy bien. Y al final es una posición muy soberbia. Porque aunque yo esté bien, el Señor no me está diciendo que porque esté bien no tenga que preguntar ni someterme. Ninguna parte dice eso. Que aunque yo esté bien o esté mal en lo que yo vaya a hacer, tengo una actitud sumisa, una actitud considerada, una actitud respetuosa, una actitud de no querer ser sabio en mi propia opinión, de no arrancarme con los tarros. Finalmente es una actitud. ¿Tú tienes esa actitud? Cuando soy orgulloso, siempre yo digo, ¿y por qué tengo que preguntar? El orgulloso siempre va a decir esa frase. ¿Eres tú uno de esos? El orgulloso siempre va a decir, ¿y por qué tengo que preguntar? En cambio, el humilde jamás hace eso, pues. El humilde siempre pregunta porque tiene la actitud sumisa de querer considerar, no porque tenga que hacerlo, es porque quiere hacerlo, porque está dentro de sí, está el Señor, está lleno del Espíritu. Y por eso que Jesús dice, aprendan de mí, dice el Señor,
que no soy soberbio, que no soy orgulloso, que no soy autosuficiente, que soy manso y humilde de corazón y por eso me someto a mi Padre, porque soy manso y humilde de corazón. Entonces tiene que ver con el carácter cristiano. No tiene que ver con el cumplir, no tiene que ver que para que me vean. Al final, ¿para qué hacemos eso si el Señor igual está viendo la actitud del corazón, que no lo estamos haciendo con una motivación adecuada y correcta? Claudito Casanova, primito, tienes tu mano levantada. Ya, gracias, Primita. Sí, bueno, yo quiero compartir que yo, a pesar de que tenga barba y un poco de cana, soy bastante niño espiritualmente y en base a eso reconozco que soy súper inmaduro para muchas cosas y no tuve, a pesar de que físicamente de los 5 años para adelante tuve un padre biológico, nunca tuve un padre que me pudiera aconsejar, guiar, enseñar. Hoy día, a mis 44 años, tengo esa posibilidad pues, de tener un padre espiritual y en lo posible, en cuanto dependa de mí, quiero preguntarle todo al Cecitar, porque no solo quiero saber cómo hacer las cosas bien en mi vida, sino que también quiero considerarlo, porque yo no quiero caerme, yo cada decisión, de hecho, una de mis falencias que tengo es que soy muy inseguro, y es porque temo hablar incluso, temo conversar, y cuando no pregunto algo, casi siempre, 99,9%, la termino embarrando. Entonces, si no estoy al tanto, o no lleva a mi primo, a nuestro pastor, cierto amado, al tanto de todo de mi vida, yo me equivoco. Entonces, yo considero para mí muy, pero muy saludable preguntar, considerar, y él me puede ampliar la mente con su respuesta, me sorprende con tanta sabiduría, ha pegado 100% a la palabra. ¿Qué mejor? Hoy día mi vida no sería lo mismo si no estuviera el César. Y yo no me atrevo a hacer cosas ni nada, sin preguntar, sin avisar, sin considerar. Eso amplía mi mente y me ayuda a relacionarme tanto con él. Y anoche mismo tuve una situación, para variar, difícil con mi hija. Y me sorprendí de mi respuesta, me sorprendí de mi carácter, de que no me enojé, no me molesté, hice preguntas. Y todo gracias a las preguntas, gracias a considerar a mi pastor y a todos sus consejos. Eso, Claudita, quería compartir. Gracias, Bella. Gracias, Claudito. Muchas gracias, precioso. Qué buena actitud, ¿no? Qué sabia actitud es poder considerar el consejo, porque es una actitud que debe fluir de mi corazón o debo trabajar en que fluya, porque sin sumisión no hay verdadera fe. Sin concentración, casa escuela no puede aprender y no los veo concentrados para nada. ¿Mm? Así que si usted no se concentra, mi hijita linda, ¿cómo va a poder aprender? ¿Mm? Que pasa una mosca y los distrae. Dafne, queremos escucharte. Claudita, perdón, dijiste, sin sumisión no hay verdadera fe. Sí, sin sumisión no hay verdadera fe. Clau, que te quiero hacer una pregunta. Dale. Que hay que preguntar aunque uno ya crea saber la respuesta. Si quieres hacerlo, porque todo es voluntario, obviamente que sí. A mí me pasa mucho que yo siempre doy el ejemplo de mi amada discípula de mi corazón, mi Cotonita, amada, que la Cotonita es muy sabia, ella es una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer del Señor, que a mí me bendice, que yo la admiro, la respeto, la considero. Sin embargo, ella tiene siempre me pregunta, siempre me considera y no necesariamente ella está equivocada en su apreciación, todo lo contrario, siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón en las cosas que quiere hacer, que quiere decir, que quiere llevar a cabo. Sin embargo, ella me considera, pudiendo yo decir, no, si yo ya sé que esto es correcto. ¿Para qué voy a preguntarle a la Claudia si yo ya sé que esto es correcto? Ahí lo dice la Biblia clarito. Entonces no tiene que ver con saber que está bien, nuevamente. Tiene que ver con la actitud del corazón sumisa.
¿Mm? En cambio, el autosuficiente y el orgulloso dicen, no, pues esto es tan obvio, ¿cómo lo voy a considerar? ¿Cómo lo voy a preguntar? Oye, yo no pregunto nada. Entonces después no ande llorando porque metió la pata, porque se equivocó, porque no consideró al Señor, porque se arranca con los tarros, porque hace lo que quiere, porque se deja llevar por su corazón, su terco y engañoso corazón. ¿Estará bien hacer esto? El humilde pregunta, el necio, orgulloso, no pregunta. Sin embargo, el sabio, sumiso, que quiere ser como Cristo, siempre considera, ¿estará bien esto que estoy haciendo? ¿Me edificará? ¿Será lo correcto? ¿Dios estará respaldando esta actitud mía, esto que yo estoy haciendo? Y ojo, yo estoy con los dos ojos tiritones, estoy súper estresada, estoy tapada en pega. Entonces yo no les digo esto porque a mí me guste que la gente pida consejo, porque ojalá que la gente no pidiera nada, porque no tengo tiempo. ¿Ah? Entonces yo simplemente estoy dando esta información porque es una información bíblica. Y por eso, como dije, a veces la gente me dice, yo le digo a las personas, oye, pero pregúntale a fulana, pues si ella es tu pastora. ¿Ah? La Biblia dice que los ciegos no pueden guiar a otros ciegos. Y a veces uno busca gente igual de ciega que uno para que le diga lo que quiere escuchar. Y eso es una actitud bastante necia y muy orgullosa por lo demás. ¿Ah? Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios que quiere madurar no va por gente que le diga lo que quiere escuchar. Va por gente que le diga la verdad, aunque esa verdad le duela, le moleste. No la quiere escuchar, pero si es la verdad, es lo que los sabios buscan. Buscan conocer la verdad. ¿Me entienden, amados? ¿Me comprenden? Entonces el discipulado es realmente lo que el Señor dice que hay que hacer para aprender a someterse, a considerar la relación íntima, personal, con personas que tú le compres su fe, que quieras imitar su fe. Hoy día vamos a ver las 10 diferencias entre un creyente y un discípulo. ¿Quieres saber si eres solo un creyente o quieres saber si eres un discípulo? Vamos a verlo el día de hoy. ¿Cuántos creyentes hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Vamos entonces. Sí, Javi. Pero atenta, por favor. Sí. El creyente número 1 suele esperar panes y peces. ¿Ah? O sea, quiere los beneficios del cristianismo. El creyente siempre anda detrás de los beneficios nomás, ¿ah? De los panes y de los peces. El discípulo es un pescador. ¿Ah? La mayoría de los creyentes, su tarea principal es consumir lo que el reino ofrece, pero pocas veces, por no decir nunca, se ponen a la disposición del Señor en todo lo que son o lo que hacen. En otras palabras, les gusta recibir, pero no les gusta dar. Oh. ¿Ah? Al creyente le gusta puro recibir, pero no le gusta dar. ¿Ya? Es egoísta. Solo piensa en su beneficio, no está ni ahí con los demás, puro gira y gira y gira y gira en torno a su propia vida, sus propios problemas, no está ni ahí con los demás. ¿Ya? El creyente solo quiere los beneficios del reino, o sea, no se quiere ir al infierno, quiere que Dios los proteja, quiere que Dios proteja a sus hijos, pero ellos quieren estar echaditos sin hacer nada. Son terribles egoístas. Esa es la diferencia entre solo creer en Dios y otra cosa ser un discípulo. Alguien que quiera realmente tener un corazón sumiso. ¿Ya? Además, viven conformados con lo que son y con lo que hacen. Romanos 12,
dos. Los creyentes se conforman. Total, yo voy a la iglesia, estoy listo. Total, yo me conecto, estoy listo. No, los discípulos nunca se conforman. Los discípulos siempre quieren crecer, quieren aprender, quieren entender, preguntan, llaman, piden consejo, porque quieren salir del hoyo de su ignorancia, del error que tanto los consume. Otra característica, otra diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El discípulo solo quiere crecer o quiere un liderazgo, o quiere jinetas, pero no quiere reproducirse. No está trabajando nuevamente en otros. Vive solamente girando en torno a sí mismo. El creyente común casi nunca piensa en los demás. La mayoría del tiempo está pensando en sí mismo. Piensa, ¿qué puedo obtener de esto? ¿En qué me va a beneficiar esto? O sea, es terrible egoísta el creyente. Solo piensa en sí mismo. En cambio, el discípulo se reproduce siguiendo este pensamiento de compartir con los demás todo lo que recibe o las experiencias que obtiene en el Señor, las comparte con todos aquellos que la necesitan una palabra de Dios. Los creyentes quieren reproducirse, los discípulos siempre van a querer reproducirse en otras personas, en otros líderes, en otros pastores. No van a querer ser, ¿cómo se dice? Apernados, sino que van a, como le pasó a Moisés. Moisés se reprodujo en Josué. Josué se reprodujo en otros hombres que también lo admiraron, lo siguieron y perpetuaron la fe. Igual como los discípulos del apóstol Pablo, de Juan el Bautista. El creyente se gana, el discípulo se hace. O sea, yo le puedo hablar a alguien de Jesucristo, le hago el relacionado, se bautiza y lo gané para el Señor. Pero se queda ahí. Se queda estancado, sin hacer nada, sin querer aprender, sin querer comprometerse. El creyente se gana, pero el discípulo se hace. El discípulo se trabaja en el discípulo, se entrena al discípulo, se educa, se forma porque tiene un corazón sumiso para aceptar la corrección, aceptar la disciplina. Por eso es que los orgullosos no pueden ser nunca discípulos, porque los orgullosos no aceptan la corrección, no aceptan la disciplina, no buscan el consejo porque no quiere que le digan lo que no quiere escuchar. Pero dicen que son cristianos. Creen en Dios, pero solo piensan en sí mismos. El creyente se gana, el discípulo se hace. Una vez dijo un famoso evangelista americano de nombre Billy Graham, los que conocen a Billy Graham, dijo que cuesta un 10% de esfuerzo ganar una persona para Cristo, pero que cuesta un 90% de esfuerzo que permanezca en él. ¡Wow! En otras palabras, a los creyentes tenemos que andarlos acarreando. Vamos, hermanito. Nos llegó a la iglesia, mientras que el discípulo es una persona comprometida al máximo. Al creyente hay que andarlo cateteando, hay que andarle rogando prácticamente que se conecte, que se congregue, que busque al Señor. En cambio, el discípulo es fiel, es comprometido, es responsable. Como es sumiso, siempre está avisando, sabes que no puedo en esta ocasión, estoy trabajando, tengo una actividad, tengo esto. Por eso que como sí tiene pastor, lo considera. No es una cabra que vamos a hablar, la diferencia entre una cabra y una oveja. El creyente busca siempre los halagos. ¿Cuántos buscan los halagos? El creyente siempre busca los halagos nomás, que lo aplaudan, que lo feliciten, que le digan que está haciendo las cosas bien.
Sin embargo, el discípulo, el sacrificio vivo. El discípulo no está ni ahí con los halagos, solo quiere crecer, solo quiere aprender, está dispuesto a sacrificar su vida y todo. Calladito, piola, con tal de agradar al Señor. Si dentro del cristianismo no estuviéramos tan preocupados por los reconocimientos personales, ya nos hubiéramos ganado nuestra ciudad y hasta el mundo para Cristo. Pero la gente está tan ensimismada, es tan poco generosa en querer compartir el evangelio con otras personas. Número 5, el creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. El creyente cumple nomás. Esto es lo que hay que dar, lo doy. Pero hasta que no se meta aquí en esta parte de mi vida el Señor. En esta parte no, que no se meta. Esta parte es mía. No, cuando uno es un discípulo de Cristo, se entrega su vida completa para Él. El discípulo es un revolucionario, el creyente es rutinario. Al creyente le encanta la rutina, el cumplir nomás, el quedar hasta ahí. Sin embargo, el discípulo está siempre generando revolución, quiere revolución, está pensando, está orando, está ideando nuevas estrategias, nuevas formas de evangelismo. Está revolucionando el discípulo. El creyente es como súper ahí dejadito. El creyente, mira, esta es buena. Aquí no pasa en esta iglesia, pero igual lo tengo que decir. El creyente siempre anda buscando que lo animen. Que lo tiren para arriba, que lo llamen por teléfono, que le digan una palabra bonita. El creyente siempre se está haciendo la víctima. Oye, nadie me llama, nadie se quiere relacionar conmigo. Ese es un creyente. ¿Ya? El discípulo siempre procura animar. El creyente siempre está pensando en sí mismo, el discípulo siempre está pensando en los demás, no se victimiza. Porque no está girando en torno a sí mismo. Está girando en torno al Señor. El discípulo por sí mismo anima, alienta, llena, ya que su vida es una fuente de gozo y paz en el Señor y nunca depende de las circunstancias. Un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, no importa lo que pase en su vida, siempre va a estar animado, siempre va a estar bien. Imagínate que el apóstol Pablo escribió la epístola del gozo, Filipenses, en circunstancias horribles, encarcelado, preso, pasando hambre, pasando violencia. Sin embargo, él tenía gozo. Porque el apóstol Pablo nunca dijo, oh, pobrecito de mí, que nadie me llama, nadie me viene a ver, nadie me dice nada, nadie se quiere relacionar conmigo. Como niños taimados, malcriados, caprichosos. Así son los creyentes, los que solo creen, pero que no tienen un compromiso con el Señor, consigo mismo, donde siempre están haciéndose mucha expectativa de los demás. Siempre se hacen expectativa de los demás, que los demás actúen de una forma, en vez de autoexigirse a ellos. Cuidado con eso, chicos. El Señor quiere que seamos discípulos, que seamos aprendices, no que solo seamos gente que cumpla nomás, con una actitud equivocada. El creyente espera que le asignen tareas para servir a Dios, mientras que el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Una cosa muy importante, diferencia entre discípulo y cristiano, es que el discípulo siempre va a querer mojarse el potito. El creyente no.
Oh, aquí estoy bien. Oh, aquí nomás. Yo estoy bien. Yo mientras me conecte y mientras me congregue, estoy bien. Sin embargo, el discípulo siempre va a querer tener una responsabilidad, siempre va a querer servir a otros, siempre va a querer hacer algo por otros. Y por eso se esmera en trabajar en sí mismo, ¿no? Se esmera en madurar, se esmera en crecer, porque quiere servir a otros. La vida no gira, el mundo no gira en torno a ti. Hay más personas que necesitan conocer al Señor mientras tú estás esperando que te llamen, que te busquen, que te animen. ¡Ay! 9. ¡Uf! El creyente murmura y reclama. ¡Oh! No. El creyente es ese que solo va a la iglesia, ¿eh? Pero que no quiere ser sumiso, que no quiere comprometerse, que no quiere tener una responsabilidad, que no quiere crecer, que no quiere aprender, que no quiere madurar, solo quiere estar ahí dentro de la iglesia solo por los beneficios. ¿No? El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Estoy convencido a lo largo de mis años que tengo en el Señor que uno de los pecados que más daño ha hecho y causado a la iglesia en todos los tiempos es y ha sido el pecado de la murmuración y el chisme. ¡Oh! ¿Cuál ha sido el pecado más peligroso que ha hecho pedazo la iglesia de Cristo? Es la murmuración y el chisme. Hechos 6:1. Si la Madelita puede ponerlo en el chat, por favor, los versículos bíblicos. En este pasaje se dice que ya en la iglesia primitiva ya había murmuración de parte de los hermanos. Yo me imagino que decían, solo a la iglesia le ayudan y a nosotros no. ¿Eh? A la iglesia de allá sí que le ayudan y a nosotros no. Murmuración. El discípulo debe de estar comprometido con la unidad de la iglesia. Por eso el corazón del Señor no fue a ser creyentes, sino más bien discípulos. Porque el creyente que solo quiere ser toda la vida un creyente, al final se convierte en un cacho. Porque lo único que hace es reclamar, cuestionar, dividir, murmurar, chismear, porque está pendiente de sí mismo, no está pendiente de crecer, de madurar, de aprender para poder servir a otro y explotar todo su potencial. Toda la gente tiene un tremendo potencial. El creyente murmura y reclama, el discípulo, el que quiere ser un discípulo, el que quiere ser un aprendiz, quien quiere madurar, cuida la unidad del cuerpo, cuida la unidad de la iglesia. ¿Dónde estás tú, amado mío? ¿Tú cuidas la unidad del cuerpo? ¿Cuidas la unidad de la iglesia? ¿Mm? ¿O participas en chismes y murmuraciones? El chisme y la murmuración es parte de la iglesia, lamentablemente, porque está constituido por seres humanos. La Biblia dice que hay paja y hay trigo. Y tenemos que aprender a convivir entre la paja con el trigo. Pero cada uno tiene que definirse. Cada uno tiene que definir qué es lo que quiere ser. ¿Quiere ser paja? ¿Quiere estar nomás? ¿O quiere ser trigo? O sea, que su vida tenga fruto, que crezca, que madure, que aprenda para poder servir a otros, que cambie, que se sane. Ese es un discípulo que trabaja en pos de su vida. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en los que murmuran, chismean, o estás en los que cuidan la unidad del cuerpo?
No hay nada más peligroso, amados, que destruya la iglesia de Cristo que el chisme y la murmuración. Por eso es que si tú tienes el hábito de chismear, hablar mal de los líderes, los pastores, de la iglesia, cuando tienes toda la facilidad y la oportunidad para decirnos a nosotros tus quejas en la cara, lo que no te parece, lo que te parece, yo los invito a salir de nuestra iglesia, si no les gusta, ¿ah? Porque es mucho mejor no estar que sufrir. Si a usted no le gustan sus pastores, si a usted no le gusta cómo actuamos, lo que decidimos, lo que hacemos, por favor, ancha es la puerta para que usted pueda buscar una iglesia que le acomode, pastores que le acomoden. Pero es mucho menos peligroso irse de la iglesia que estar en la iglesia chismeando, murmurando, siendo de piedra de tropiezo para los débiles. La Biblia dice, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Del que haga caer a uno de estos pequeñitos. Cuidado, del que haga caer a uno de estos pequeñitos. El Señor no va a pasar por inocente. Entonces, cuidado con la lengua, cuidado con la boca, cuidado con quien te juntas. El discípulo debe de estar comprometido con la unidad de la iglesia. Por eso el corazón del Señor no fue a ser creyentes, sino más bien discípulos. Él dijo, id y haced discípulos y enséñenle que guarden todas las cosas que les he mandado. Cuando un creyente se convierte en discípulo, el número de discípulos aumenta en gran manera. Lea Hechos 5:14, Hechos 6:7, Casa Escuela. No dice que el número de creyentes aumentaba en gran manera, dice que el número de los discípulos aumentaba en gran manera, que hasta los sacerdotes obedecían a la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque el discípulo hace más creyentes para que estos se conviertan en discípulos. Por eso que los pequeñitos, los que recién llegan a la iglesia son nuevos creyentes. Uno no le puede pedir a un nuevo creyente que sea un discípulo, porque está recién en un proceso de formación para llegar a ser un discípulo, y por eso que tiene que vivir un proceso para madurar, para aprender, para crecer. Pero cuidado con esto. Los discípulos se multiplican, los creyentes no. Los discípulos son comprometidos, son sumisos, son leales, son fieles. No destruyen la iglesia con su lengua, con sus chismes y murmuraciones. Y número 10, el creyente es rebelde, es fácil ser sabio en su propia opinión, le cuesta mucho obedecer. Proverbio 3, 7, 12. El creyente, puede haber gente que crea en el Señor, pero es muy rebelde. Y no es rebelde porque el mundo lo hizo así. Es rebelde porque a pesar que sabe que la rebelión es pecado, le encanta ser rebelde. ¿Hay algún rebelde hoy día conectado con nosotros que nos cuente su testimonio? ¿No? De los que les gusta ser rebelde, de los que les gusta siempre estar yendo en contra de las decisiones, de las determinaciones pastorales. El creyente es rebelde. El discípulo es sumiso. El discípulo reconoce autoridad. ¿Cómo está su checklist? ¿Usted es un creyente o un discípulo? El discípulo reconoce autoridad, la respeta, busca su consejo, se somete. Romanos 13, 1 de Pedro 5:5, Hebreos 13:17. ¿Qué es usted? ¿Es un creyente? ¿Solamente un asistente temporal de una iglesia? ¿O es un discípulo?
El creyente es rebelde, porfiado, orgulloso, obstuso. No está ni ahí con la autoridad, hace siempre lo que quiere. En cambio, el discípulo reconoce la autoridad, la respeta, busca su consejo y se somete. ¿Qué eres? El discipulado es la más efectiva forma bíblica de dejar huellas en otros y traspasar la fe, conocer a Dios y alcanzar la tan anhelada madurez. Por algo, discipular es la máxima misión del seguidor de Cristo. El discipulado es la más efectiva forma bíblica de dejar huellas en otros. No es solo ir a la iglesia. Eso es muy fácil. No es solo conectarse a una clase de vez en cuando. Eso es muy fácil. ¿Ah? No es solo cumplir, no es solo tirar la chaucha. Eso es muy fácil. La demanda de Dios es que seamos discípulos. Que seamos sumisos. Que no seamos solo gente que va a la iglesia, pero que sigue siendo rebelde, orgullosa, que no se somete, que no reconoce la autoridad delegada por el Señor, que siempre se está quejando, que siempre está murmurando, que siempre está chismeando. ¿Qué eres tú? ¿Eres solo un creyente que se conforma o eres un discípulo? ¿Mm? Eres un aprendiz. Estás con la camiseta puesta de la iglesia, eres leal, eres fiel a tus líderes, a tus pastores. Si tienes alguna queja, vas y le enfrentas cara a cara, sin problemas, porque la Biblia dice que en el perfecto amor no hay temor. ¿Qué eres tú? ¿Un creyente que cumple nomás y que piensa que está dado bacalao porque solo cumple? ¿O eres un discípulo? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son muy pocos. ¿Mm? La mies es mucha y los obreros son pocos, le decía a los discípulos. Se requieren discípulos más que creyentes. Uno puede pasar años siendo solo un creyente, llevando un evangelio sumamente perezoso y mediocre, sin multiplicarse, sin pensar en otros, sin trabajar por el beneficio del reino, esperando solo los beneficios, que si viene el Señor no me quiere ir al infierno. ¿Cuánta gente va a la iglesia solo porque no se quiere ir al infierno? O sea, que en realidad no están ni ahí con Dios. ¿Eres tú una oveja sin pastor? ¿Eres una persona descabezada, sin autoridad? ¿Eres digno de compasión? No tener autoridad en la vida, no tener a quién someterse, a quién rendir cuentas, a quién abrir el corazón, a quién buscar consejo y ayuda, es realmente digno de compasión. Eso fue lo que al Señor le dio pena. Al Señor no le daba pena a la gente con discapacidad. Al Señor le daba pena a la gente pobre. ¿No? Al Señor le daba pena esta gente que no tenía pastor. ¿No? Esta gente que no tenía autoridad en su vida.
que no tenía quien someterse, sujetarse. Esa gente era lo que realmente al Señor le daba pena. Clau, tengo una pregunta. Javi. Te quería preguntar si uno puede decir que yo soy aprendiz. ¿No es muy soberbio decirlo? ¿O no? Porque si yo ya no me veo como creyente y me veo como aprendiz, o me sigo viendo como creyente, no sé, ¿es muy soberbio decir yo soy tal cosa? Es que eso en realidad sí lo es, porque cuando uno es un aprendiz o es un discípulo, no anda diciendo yo soy discípulo. ¿Ah? Es como el humilde. Sí. ¿Ah? El humilde no anda diciendo yo soy humilde, el sabio no anda diciendo yo soy sabio, el discípulo tampoco se anda quebrando porque es discípulo. ¿Ah? El discípulo tiene que ver con una actitud del corazón. Hay gente que puede tener el título de discípulo y no serlo. Y no están ni ahí con aprender de su maestro. Solo hay gente que es tan competitiva que quiere solo el título para sentirse superior a otros. Y eso es pecado. Eso sí, tienes toda la razón, Javita, eso es soberbia. ¿No? Cuando uno es algo, no necesita andar diciendo lo que es. Por eso es mejor que el maestro lo reconozca en uno. En realidad eso se va a reconocer con tu vida. Tu vida va a dar fruto de lo que eres. Si eres un creyente o eres un discípulo. No es el título en sí. Es la vida. Es tu vida, es tu actitud, lo que va a hacer que tú, el Señor y todos se den cuenta que eres un aprendiz, que eres un discípulo y que no eres un mero creyente. Y ahora vamos a ver esta materia muy importante. Eran ovejas sin pastor. Eso fue lo que más le dio pena a Jesucristo. Lo que más le provocó tristeza y que tuvo compasión de esta gente que eran ovejas sin pastor. ¿Qué es una oveja? La oveja es un animal frágil. Eso es lo que somos nosotros los seres humanos. Por eso que el Señor nos compara a las ovejas. Oye, la Anita está al revés. ¿Qué onda, Poltergeist? ¿Qué onda, Anita? Está ahí como al revés, te veo. Parece una película ahí de... Es que tengo de vuelta la cámara porque así abro la imagen para leer más grande. Me voy a dar vuelta. Ahí, te veo al revés. Ya, preciosa. La oveja entonces, ahí está la ovejita. Mira, esa es una cabra y esa es una oveja. ¿Ah? Vamos a ver qué es lo que eres tú. La oveja es un animal frágil. Se ve tan gordita, pero al esquilarla, es decir, al quitarle la lana, queda delgadita. ¿Ah? Y se le nota entonces toda su fragilidad. La lana es lo que realmente la hace ser como tan ostentosa. ¿Ah? Es además un animal dependiente. ¡Ojo! Otra cualidad característica de la oveja es que es frágil y que es dependiente, no es independiente. Nuevamente para los orgullosos que les encanta tanto ser independientes. ¿Ah? No, la ovejita esta es dependiente. Es frágil, dependiente. No se vale por sí misma, no es autosuficiente la ovejita. Para los autosuficientes. La oveja no se vale por sí misma. Depende totalmente de su pastor. Por cierto, no de cualquier pastor, sino de su pastor. Es tan incapaz, la ovejita es tan incapaz que con sus débiles y poco flexibles paticas no puede siquiera treparse al pastor y necesita que éste la suba.
¿Están tomando nota, chicos? No así un perro o un gato, por ejemplo. Los que tienen perros, los que tienen gatos. ¿Ah? Si se queda ensartada en una cerca o en una zarza, no puede salirse por sí sola. Necesita que el pastor la rescate. La oveja anda en rebaño, no puede andar sola. Si llegara a quedarse sola, no es capaz de defenderse. Es fácil presa del lobo o de los otros animales feroces. Su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección de su pastor. No obedece la voz de cualquier pastor, sino que atiende solo a la del suyo. Es pastor. El pastor las lleva a veces a pastar guiándolas con una vara alta, llamada callado, y a veces las reúne en un espacio cercano llamado redil o aprisco. ¿Sabían ustedes estas características de la ovejita? Los que viven allá en el campo, los que han ido al campo, ¿han visto algún redil de ovejitas alguna vez? Bueno, por eso que la oveja cuando se queda sola, el lobo se la come. Por eso que no es bueno que la ovejita sea una persona que se aostre, que se aísle. Porque si tú te aíslas, el lobo te va a comer. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a las ovejas solitarias que se apartan del redil para devorarlas. Por eso que esa es una mala práctica del orgulloso, del soberbio generalmente, del autosuficiente, apartarse, alejarse, ser independiente en vez de dependiente, el querer estar más lejos que juntos. Es una práctica muy carnal, muy peligrosa. Ahí está, la cabrita y la ovejita. Qué bonitas. Hasta tiene cara de más choriza la cabra. Sí, pues la cabra es choriza. ¿No? La cabra es terrible, llora. Es como hace lo que quiere, cuando quiere, no está ni ahí, no se somete. No busca ayuda porque se las cree saber todas, se cree que puede hacer todo, es autosuficiente. Es choriza la cabra. La oveja no. La oveja es sumisa. La oveja es dependiente. La oveja es humilde. Por eso que la Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero, dice Jesucristo. Jesucristo se compara con un corderito. No se compara con un animal feroz, erguido y orgulloso. Se compara con un cordero. Como cordero fue llevado al matadero, dice la Escritura, y enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué eres tú? ¿Tienes estas cualidades de las ovejas? ¿Asumes estas cualidades de las ovejas? Porque el Señor quiere que yo sea una oveja y que Él sea mi pastor y que me deje pastorear también por pastores de acuerdo a su corazón, que yo soy responsable de escoger. Amados hermanos, dice 1 Corintios 3, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría en personas, con personas espirituales, dice el apóstol Pablo. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Qué feo que son los celos, la envidia. Tan carnal, está tan viva la carne. Cuando estoy siendo envidioso, celoso.
Bueno para pelear. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿Acaso esa actitud, dice el apóstol Pablo a la iglesia, lo estaba reprendiendo a la iglesia de Corintios, y estaba diciendo, ¿acaso no son carnales con esa actitud? Celosos, envidiosos, pleiteros. ¿No viven como la gente del mundo? La gente sin Dios es así, dice el apóstol Pablo. ¿Y ustedes qué diferencia hacen? ¿Qué diferencia hacen como con el comportamiento de la gente sin Dios? ¿Están controlados por su naturaleza pecaminosa? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no actúa igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones, dice el apóstol Pablo. Apolos regó, pero fue Dios quien los hizo crecer. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Actitudes que nos llevan a meditar y a reflexionar si estoy siendo carnal o estoy siendo espiritual, si estoy siendo una oveja o estoy siendo una cabra, si estoy siendo un creyente nomás o soy un discípulo, un aprendiz. Hay muchas actitudes en la Biblia que me lo pueden mostrar muy fácilmente, como estas: los celos, los pleitos, las peleas, la envidia. Eso está revelando que no estoy rindiéndome completamente al Señor, que estoy controlada por el mundo, por la naturaleza pecaminosa que hay en mí. Y por eso que cuando hablamos de que júntate con quien te edifique, no con quien te tire para abajo, con quien te haga crecer en tu fe, no con personas que te hagan mal, que te mal influencien, con personas que te influencien para bien, que te lleven para arriba, a crecer, a aprender, a ser un mejor cristiano, un mejor discípulo de Cristo, no a ser carnal, no a darle rienda suelta a tus deseos pecaminosos. ¿Y amados? ¿Qué somos? ¿Somos cabras o somos ovejas? La próxima semana vamos a ver las características de las cabras. Hoy día vimos las características de las ovejas. La próxima semana vamos a ver las características de las cabras, porque tú tienes que ver qué es lo que eres. ¿Eres una cabra loca de cerro? ¿O eres una ovejita humilde, sumisa, obediente, dependiente, que reconoce la autoridad, que respeta la autoridad, que pide el consejo de la autoridad, o que sigue siendo un creyente que hace lo que quiere? ¿Alguien que quiera comentar cómo se siente? ¿Se siente más oveja? ¿Alguien se siente identificada con las ovejas o no? Vamos a comentar ahora antes de irnos. ¿Cómo estamos con la lista de creyentes
y cristianos, discípulos. ¿Ah? Y cómo estamos si estoy siendo cabra o estoy siendo oveja. Vamos contigo, Osita preciosa, antes de terminar esta clase. Ya, Clau, bueno, evidentemente no soy oveja, ya antes de que pongas las características de la cabra, ya sé que soy carnero, ni siquiera cabra. Tampoco aprendiz, ¿no? Me cuesta mucho someterme, me cuesta mucho sujetarme. Esta mañana lo decía en el devocional, el Señor está tratando conmigo con harto amor, porque no quiero ser vulnerable, no quiero... Este tema de la migración a mí me está confrontando mucho, porque en el fondo es eso, es no sentirme dependiente, vulnerable, no exponerme en mi necesidad, en pedir ayuda, pero tampoco sentirme atada. De hecho, yo cuando me sucedió lo del papeleo, decía, yo quiero puro irme a mi casa, porque en mi casa no me van a pedir nada de eso, y era puro orgullo. Cuando lo identifiqué, fue sumamente duro, porque por supuesto me cuesta mucho poder ver mi debilidad y reconocerla, y tampoco más aún me cuesta exponerla, comentarlo, decir me está pasando esto, necesito ayuda en lo otro. Es muy complicado para mí, y eso me ha hecho ver lo que necesito a la vez de hacerlo. Parece contradictorio, pero lo tanto que necesito estas oportunidades, ¿no? Y me acuerdo mucho que tú, entre broma y broma, me decías, así te quiere ver el Señor, rendida, de rodillas, y literal, pues, arrepentirme. Estoy sumamente arrepentida de esa actitud que el sistema nos vende y que yo compré por mucho tiempo, de ser autosuficiente, de ser orgullosa, de ser la que la lleva. Así que quiero, de verdad, y estoy en eso, rindiéndome al Señor y diciéndole, ya, pues, Señor, será como tú dices. Linda. Linda, preciosa. Vamos que se puede, Osi. Linda, Osita, vamos que se puede. El Señor ha comenzado una obra en ti y la va a terminar, ¿eh? Hasta el día de Jesucristo. Él está ahí trabajando en tu vida, en tu carácter, llevándote ahí a la esquina, confrontándote, y tú estás teniendo también una actitud de querer rendirte. ¿Eh? Estás luchando, pero estás queriendo también rendirte. Así que vamos que se puede, preciosa Osita. Vamos con tu madre ahora, Osita, la hermosa y maravillosa Nona desde Venezuela. Cuéntanos, Nonita. ¿Eres una cabra o una oveja? ¿Un creyente o un discípulo? No se oye. No se oye, mi chama. Está sola, parece la Nona. Ahí sí. Sí, ahora sí te oigo. Coincidencialmente, la hija toca la mano y la madre toca la mano. Me tocó después de ella, coincidencialmente, porque no me di cuenta que ella había puesto la mano. Mi necesidad de hablar obedece a que yo pude hacer las dos cosas.
fui oveja y fui cabra. Empecé siendo oveja, pero me convertí en cabra cada vez que la oveja se daba cuenta que ese no era el camino. Entonces me convertí en cabra para salirme de ese camino. Hoy pienso que me convertí en cabra, que estoy aprendiendo a convertirme hoy siento que soy oveja, que estoy aprendiendo a ser oveja verdaderamente, y que definitivamente no me voy a convertir en cabra, porque creo que este es el paso correcto por primera vez en mi vida que he dado. Espero, confío, estoy segura de que este es el camino que yo debía haber escogido hace mucho tiempo. Estoy consciente de eso y por eso tomé la decisión de perseverar aquí. Espero que Dios me siga templando de los cabellos para no permitir que me salga o que me arrepienta. Estoy segura que Él me va a ayudar porque este es el camino correcto. Siempre pensé, ahora voy a hablar de otra cosa, que es que yo siempre pensé que de mis hijos, Osiris era la mejor cabra, la más cabra, la mejor oveja. Me equivoco porque mi mente ya de la edad me hace caer en el vacío. Siempre la vi como en el redil de las ovejas. Y veo que ella ha perfeccionado su manera de pensar y de darme una visión a mí de que no estaba muy bien ubicada, porque pienso que fue la más sumisa desde chiquita. Desde muy pequeña su comportamiento fue muy bueno. Y que quiso hacer, yo se las prohibí. Yo traté de ponerle la mano y ella fue obediente. Y yo pienso que bueno, que Dios me ayudaría para que eso se convirtiera en lo mejor, a pesar de que ella no decidió la vida que realmente decide cada persona, como es hacer una familia. Le quedó siendo familia de su familia materna y de su familia paterna. Bueno, Dios sabrá de ella. Dios sabrá qué hacer con ella. Yo espero que me la bendiga, porque es merecedora, como hija, es merecedora de todas las bendiciones de Dios. ¡Uy, qué linda! Linda. Eso quería decir. ¡Wow! Linda, linda, nenita. ¡Bravo! ¡Bravo! Qué linda, nona, tan hermosa, tan humilde, con tanto deseo de querer ser una ovejita, con tus años siendo tan humilde. De verdad que a mí me conmueve siempre tus palabras, nonita. Y es tan fácil amarte, porque eres realmente maravillosa. Y la Osi me imagino que está ahí toda emocionada también, que su mamá tanto la bendiga y que tanto le agradezca,
y que pueda decir que fue la más sumisa. O sea, vamos que se puede, Osi. Vamos que se puede. ¿Alguien más que quiera comentar si se considera más oveja, más creyente, más discípulo? Ya estamos terminando la clase, pero este es el tiempo de comentar, de ser honestos, de abrir el corazón, de que nuestro testimonio pueda también ayudarle a otros. ¿Eres una persona independiente o dependiente? ¿Eres una persona que le cuesta someterse? ¿Eres una persona sumisa? ¿Eres una persona que busca consejo? ¿Eres una persona independiente o dependiente que solo cumples y no obedeces? Este es el tiempo. Beita, vamos contigo. Sí, yo igual quería ahí comentar, estaba pensando en la clase y me hizo acordarme también de la clase de casados cuando hablabas de las características de una mujer sabia. Y bueno, y ahora también hago aquí un tic ahí y veo también pues que tengo mucho también de creyente, lo tengo aquí súper destacado cuando tú hablas ahí sobre el creyente que busca siempre halagos, que le digan que hace bien las cosas. Y yo he podido identificar a través de las clases que por supuesto esa es una debilidad en mí que estoy trabajando porque no quiero jactarme esperando a que me digan que lo hago bien o que lo hago mal, sino que hacerlo nada más, independiente de cómo lo hago, si me equivoque o no, porque muchas veces he puesto mi valor en lo que hago. Incluso he pensado también a través de las clases de búsqueda que he podido identificar que no valgo por lo que hago, sino por lo que soy. Y veo cuánto necesito del consejo, cuánto necesito buscarlo antes y no después, no entre medio. Y también me hace mucho pensar en la importancia de estar al lado de una persona que edifique, como tú decías, no un ciego que guía a otro ciego. Y también eso me hace mucho recordar siempre recuerdo mucho el ejemplo de la cotonita, que la cotonita es muy discípula. Y siempre me acuerdo mucho de la cotonita, de cómo tú la honras, de cómo la destacas, y veo cómo la cotonita siempre hace las cosas para honrar al Señor, y ese ejemplo a mí me sirve mucho porque yo quiero hacer las cosas para honrar al Señor, para girar en torno a Él y no a las personas. Y eso es lo que pensaba. Sí, también tengo mucho de oveja, pero tengo también mucho de creyente y quiero ser una oveja, quiero ahí también trabajar, como decía ahí Pablo. Me gusta mucho ese capítulo de Filipenses, yo lo he leído en otras oportunidades y también siempre que lo leo me llega mucho porque la verdad, eso también el compararse, decir, ay, él tiene más, ay, a él la quieren más, ay, a ella la consideran y a mí no. Y eso es tan típico y es tan feo en realidad, lo encuentro incluso cuando me pasa eso, me encuentro hasta patética de decir, ¿qué me voy a estar comparando cuando el Señor ¿qué le importa? Es necesario. Es necesario, claro, si el Señor no piensa lo mismo y realmente me encanta hablarlo ahora abiertamente y poder decirlo con tanta libertad porque realmente no pasa nada, son cosas que me pasan y por supuesto que las quiero trabajar porque sé que el Señor a medida que lo vaya hablando, Él va a poder trabajar porque yo se lo permito. Así que quería agradecerte, Clau, por esta tremenda clase que me hace muchísimo pensar y quiero volver ahí a verla cuando la Panchita la tenga ahí lista, porque realmente yo no quiero ser rebelde, que es otra característica del creyente, el rebelde, el que hace las cosas a su manera. Así que muchísimas gracias por la clase, Clau. De nada, preciosa. Sí, la rebelión es súper peligrosísima, ser rebelde. No tiene nada de oveja, y obviamente que no va a ayudar en nada la vida de las personas ser rebelde, todo lo contrario. La Panchita aquí se adelanta un poquito a la próxima clase, si Dios quiere, y tenemos vida y salud, de enfocarnos en las diferencias de cabras y ovejas, y algo muy interesante que la Panchi, como siempre ahí, asertiva. La cabra, dice, tiene tremendos cuernos para defenderse, en cambio la oveja no se defiende.
Eso también es una característica de las cabras necias, es que siempre se quieren defender, siempre piensan que las están atacando. Siempre se comparan, son celosos, envidiosos, chismosos. Las cabras son chismosas. Las ovejas no, pues están preocupadas de andar buscando consejos, de aprender, de crecer, que siempre están preocupadas de sí mismas, no de los demás. ¿Ya? Muy buen aporte, Panchita. Eso también es otra cosa para que tú conozcas si eres una cabra o una oveja, es que si eres bueno para defenderte como gato espalda, para justificarte cuando haces algo indebido o lo asumes. Asumes como un error sin problema, como una oveja, por ejemplo. Las ovejas asumen sus errores y se someten y piden perdón sin problema porque son humildes. Las cabras son chorizas, ¿ya? Vamos contigo. Oye, tenemos el primer matrimonio en Casa Escuela matriculado para el 2022. La Connie con el Felipe, ahí están en Casa Escuela. ¡No se va! El primer matrimonio matriculado ahí va a tener su piececita ahí atrás. Porque se me matricula. La Clau quiere que me vengamos para acá, ¿no? Ya, Felipe, cuéntanos. No, tú quieres que no. Ya, dale. Tu Clau quiere que nos vengamos para acá nomás. Me hace parra. No, yo quería comentar más que a mí, porque yo me considero cabra 100%. Yo me como el asado del cordero, entonces el cordero es rico, la cabra es mala. El que sabe de sur, el que sabe de corderos del sur, digamos, caché que de verdad es como súper banal el ejemplo. Se me apagó el teléfono. Ya, pero ahí debe ir, escucha, pero estás ahí. Se me apagó el teléfono. Oye, esto, claro, estaba haciendo la analogía del ejemplo, como a lo mejor ridículo para algunos, pero la cabra tiene un sabor amargo y el cordero es súper tierno, súper delicioso. ¡Qué buena! Entonces, sumando a la analogía que hace la Fran, es súper, ¿cómo se llama? Masticable, ¿cierto? Rico, esperable comerse un asado cordero. Entonces, yo quisiera llegar a ser así para que, no sé, Dios me obre en mí, porque estoy muy perdido, Clau. Y lo otro que quería mencionar es como a la Osi, a darle ánimos, porque yo me siento como ella, yo me siento como una extranjera por acá porque mi familia está lejos. A pesar de que hablo todos los días como ella con su familia, a mí me gustaría que mi familia estuviera, por ejemplo, ¿sí? como tu mamá acá, hablando, reflexionando, y yo los tengo lejos, y entonces, pucha, por último, que esté tu mami aquí y que diga esas palabras. Quiero que te sientas orgullosa ahí de tu mami, que te sientas llena de amor y que tu licencia, tu poder, etcétera, lo que tú has pasado, yo creo que ya está más o menos bien antes de ahora, yo creo que, pero que te animes por eso, pues ahí uno tiene que mirar para el lado, ver los ejemplos de donde uno va, donde uno está, y yo miro y claro, y tú mírame a mí, pues, escucha, el Felipe está lejos de su familia, no va hace como 2 años a ver a su familia. Sí. Estoy parecido a ti. Pero tú tienes una esperanza de que tu mamá se irá al cielo, mi papá se irá al infierno, mi mamá también, mis hermanos se van a ir al infierno, mi suegra se irá al infierno. Ojalá no, po. Ojalá que no se vaya al infierno. ¿En serio? Mándale la clase. Entonces, mira, imagínate yo y yo. Esto me echó no te estoy entendiendo. Oye, primera vez me está emocionando, me está cayendo una lagrimita. Se devolvió. Puede poner los chacarros. Pero mi suegra no se va a ir al infierno porque... ¡No el infierno ahora! Ya, pues.
va a quedar en el limbo. No, pero ustedes saben. No, si ¡Se conectó la suegra! Va a llegar el pollo fuerte a reencontrarme con la... No, sí te entiendo. Entonces eso es lo que quería decir. Osita. Gracias. Voy a cambiar la voz después de este impasse. Pero quiero que tú mires al lado y mírame a mí, por ejemplo, donde yo con la Connie estamos bien sumisos aquí, pero también con orgullo todavía en el corazón, Osita. Pero yo te miro a ti y yo digo, yo quiero ser como tú, quiero hablar de esa forma, quiero sentirme así porque lejos igual estás acá luchando todos los días con tu carne, no sé. Pero la única cosa que te puedo decir para terminar es que siempre mires para el lado, mírame a mí, yo no tengo mi familia que está en la iglesia, conociendo a este señor y a esta iglesia, a la Clau. Imagínate tener el privilegio de estar con la Clau, con todos los pastores de la iglesia y toda la gente que la compone. Entonces te animo en ese aspecto, Osita. ¡Bravo! Nadie se va a limpiar. Gracias, Felipe, por tu aporte tan importante, precioso, y por darnos también ese dato sobre la cabra y la oveja. Las cabras son amargas, las ovejitas son lindas, ricas. Yo no quiero ser una cabra. Vamos con Josecito, ya estamos terminando la clase de hoy día. Josecito. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Bueno, saludarla a todos de aquí, de Victoria, de esta gran ciudad, hermosa ciudad. Pero bueno, aquí estoy reconociendo mis errores. No me considero realmente un discípulo, un creyente solamente. Estoy en ese trabajo, estamos trabajando para ser un discípulo. Yo creo que me cuesta bastante todavía, pero ahí estoy esforzándome por mejorar y relacionándome, Claudita. Así que, bueno, reconozco aquí delante de ustedes que me cuesta bastante. También soy más que una cabra, más que una oveja, o sea, soy una cabra loca. Porque realmente me equivoco bastante. Y con lo que decía Felipe ahí, bueno, la carne del chivito es mejor que la de, para mí, es mejor que la de oveja. Bueno, porque a lo mejor soy orgulloso, me queda mucho todavía que mejorar, pero obviamente tengo que trabajar mucho todavía y por eso igual estamos de aquí a fin de año, como ya le he comentado a varios, que están los pasajes para allá, para irse para el norte, para Santiago, obviamente, ¿no es cierto? Ahí, y ver y tomar una decisión ahí con el apoyo de los pastores para mejorar, porque necesitamos mucho de ese pastoreo para nuestra vida, porque como familia estamos muy necesitados. Así que eso, que ahorita me reconozco que soy una cabra y soy un creyente todavía, pero estamos en pos de ir mejorando y esa es la idea, ¿no es cierto?, de mejorar y esforzarme para ser ejemplo para mi familia, porque yo soy el sacerdote y ellos me están viendo a mí, entonces tengo que yo tener y tomar esa iniciativa. Y que eso quería compartir. Esa es la idea, Josecito, bravo. Qué humilde, Josecito, como reconoce que le cuesta, como reconoce como un hombre bien varonil. Los hombres varoniles son esas personas que reconocen sus debilidades. Y de verdad que, Josecito, de verdad que te admiro, porque te estás moviendo con bombo y petaca para acercarte más a la iglesia, para estar rodeado de gente de quien aprender. ¿Quién hace eso? Los creyentes no hacen eso, los discípulos sí. Los aprendices son capaces de renunciar a todo y dejarlo todo con tal de seguir aprendiendo y poder conocer al Señor. Como muchas personas aquí en la iglesia se han movido, han dejado cosas, han renunciado a cosas por estar más cerca y poder aprender. Así que los felicitamos, que se vengan para acá, para el norte, para que puedan realmente aprender y estar cerca de la gente, de con quien disfrutar la vida de una forma sana, saludable y seguir aprendiendo a conocer al Señor. Así que nos vamos, iglesia.
Padre, te damos gracias por esta mañana, por esta clase. Ayúdanos a querer ser aprendices, discípulos, a querer ser personas sumisas como nuestro Maestro. Si queremos ser realmente cristianos, debemos anhelar ser como Jesús. Y Jesús fue una persona sumisa, humilde, que no era chorizo, que no se defendía, que no se justificaba, que callaba, que era tan sabio, que tenía una autoestima tan saludable, que no se comparaba y no tenía celos con nadie, Señor, porque estaba tan seguro de su relación contigo. Y Él nos ha dado un ejemplo para que nosotros también lo imitemos y para que imitemos a otros hombres y mujeres de Dios que quieran realmente también ser como Jesucristo. Gracias, Padre, por esta clase. Gracias por la honestidad de quienes han levantado su mano y han compartido su testimonio. Y oro para que el Espíritu Santo sea el que nos convenza a todos de pecado, de justicia y de juicio, y nos lleve a querer ser real y genuinamente ovejas del buen pastor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor esta canción y nos vamos. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y
déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. 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 Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti. Se trata de tu amor por mí. Se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti. Gracias, amados, por acompañarnos hasta esta hora. Que el Señor les bendiga. Recuerden ahí ponerle pino con sus reportes, con sus reflexiones. Recuerden que si tienen tiempo, escuchar sumisamente, respetuosamente, considerablemente a otros de quienes también aprender. Dios les bendiga mucho, les amo, un abrazo y que tengan un excelente viernes disfrutando ahí con su familia, con sus amigos en sus diferentes labores. Que el Señor les bendiga. Chau, chau. Chau, chau. Claudita. Chiquillos, chiquillas. Chao, chiquillos. Chao ahí, casa escuela. Somos el hazme reír. Chau, chau a todos. Gracias, Chao, Claudita. Feliz y bonita. Chao a todos. Feliz y bonita. No me enojo si me pasan a ver. No me enojo. Estamos a menos de una cuadra. Felipe. Ya. Vamos a dar una vuelta. Pipita, ¿quién te tira besos, mi pipi? A mí. A mí. A mí. Luciano. ¿A quién le tiráis beso? A la tía abuela, a la Mili. A la Mili. Linda. Chao, preciosa, que estén súper bien. Besitos. Chao.